son de naturaleza atroz, que ya está la prueba esencial, aún así los fiscales presentan los archivos fiscales y lo que procede allí, en ese caso, es a inadmitirlo y ordenar, en este caso, al Ministerio Público presentar el acto conclusivo correspondiente. Es importante tomar en cuenta también que por jurisprudencia, el archivo fiscal no se puede presentar varias veces cuando ha sido inadmitido. Si inadmitido, ya no se puede volver a presentar otra vez. La única manera en que el Ministerio Público pueda volver a presentar un archivo fiscal es que este haya sido anulado. Es la única forma. Pero si ha sido inadmitido, solamente lo podía presentar una sola vez y la vez que lo presentó. Esto no constituye una limitación a la facultad del Ministerio Público en cuanto a la presentación de los actos conclusivos correspondientes. Por el contrario, una corrección a una actividad que en este momento no procedía dictar de la forma en como fue acordada por el Ministerio Público. En todo, lo importante allí, vuelvo y repito, en estos tipos de actividades es entender que cada una de las características y elementos que venimos aplicando en los distintos criterios, dependiendo del acto conclusivo que se ha presentado, es característico de la jurisdicción de violencia y que lo diferencia de la jurisdicción penal ordinaria y que es de obligatorio cumplimiento precisamente para abordar la importancia que tiene en este caso el tomar en cuenta estas circunstancias. Sobre todo el triple enfoque. Otro aspecto importante allí de tomar en cuenta también es que no es posible la aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos en materia de violencia. Así lo estableció la decisión 695 del 2 de junio del año 2015 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Que en el caso de violencia, el único caso donde nosotros podemos hablar de un medio alternativo en la solución del conflicto es en el delito de violencia patrimonial y económica, en el cual se permite su finalización, en este caso utilizando los acuerdos reparatorios. En el resto de los casos no es posible, no obstante de que vamos a hablar de una interpretación que está en la Convención de la CEDAW, donde hace recomendación de aplicación de medios alternativos, pero que en el caso de nuestra legislación, esos medios alternativos van a quedar relegados exclusivamente al elemento de la reparación del daño. Es decir, la reparación del daño, recuerde que es un elemento indemnizatorio, no es un elemento que tiene las otras características del otro tipo de reparación. Sin embargo, allí, en aplicación de la CEDAW, es posible la aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos, es decir, de llegar a una transacción, algún convenio con las partes, de manera de resolver cómo va a operar y qué tipo va a ser la indemnización del daño ocasionado. Más no así, vuelvo y repito, no es posible aplicarlo para dar por terminado el proceso de violencia contra la mujer. Es importante tomar en cuenta aquí, le repito, lo que le venía hablando sobre las medidas de protección y seguridad. Hacer alusión a lo que establece la sentencia 311 del año 2008, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, y que están contenidas en el artículo 90 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. ¿Por qué son fundamentales? Son fundamentales, pues le repito, porque incluso las deben aplicar, de considerarlas necesarias, urgentes, idóneas y proporcionales, aún antes de realizar la audiencia de presentación. Aún antes de eso. Porque están orientadas a suspender el ciclo de la violencia, que vamos a ver qué es eso del ciclo de la violencia, que va dirigida a la aplicación de la doctrina de protección integral. Es decir, no es solamente la protección física y mental de la víctima, sino también de su entorno familiar y del bienestar de la sociedad. Estas medidas de protección y seguridad, de acuerdo a la sentencia 311, tienen unas características. Deben ser necesarias, deben ser urgentes, deben ser idóneas y deben ser proporcionales.
¿Qué significa eso? Es decir, que yo no puedo decretar cualquier tipo de medida, sino que esa medida, la necesidad y la urgencia de la misma, debe ser idónea para suspender el ciclo de la violencia, es decir, para terminar el ciclo de la violencia. No tiene sentido, por ejemplo, que ustedes dicten, por ejemplo, una medida de protección en una violencia física de una pareja que conviven en un mismo domicilio, en una misma residencia, y sucede que ustedes después que hacen la audiencia y emiten la libertad de la persona, por tratarse de una violencia física simple, entonces permiten que el agresor reingrese al inmueble. Eso no es idóneo. Eso no es idóneo. Por consiguiente, la idoneidad allí estaría referida a que en evitar que la violencia continúe. ¿Cómo es evitar que la violencia continúe? Que en base a la peligrosidad del sujeto, obviamente, quien ya le ha ocasionado una lesión a su pareja, en el ejemplo que le estoy dando, pues debe ser dictada una medida de salida del hogar, de manera de que esa idoneidad se garantice para mantener la protección física, en este caso, y mental, desde luego, de la víctima de violencia, incluso la paz de su entorno familiar y el bienestar de la sociedad, porque ese hecho de violencia tiene una implicación en la sociedad que indudablemente está afectada por esos patrones socioculturales, por esos elementos androgénicos, por esos elementos patriarcales de los cuales hemos hecho referencia actualmente. Por mandato de la propia sentencia, solamente se puede establecer en un máximo de 2 medidas de protección. Ello atendiendo a la norma que establece el 242 del Código Orgánico Procesal Penal, que fue aplicado por analogía, en la cual dice que las medidas de cautelares no se pueden otorgar más de 3, es decir, que puedes decretar hasta 2 medidas cautelares. Bueno, en el caso la sala constitucional hizo un símil allí, aplicó un elemento analógico y las redujo a 2 exclusivamente para aplicar. Por eso es que la aplicación de las medidas de protección y seguridad deben ser efectivas, deben ser eficaces, es decir, deben resguardar su necesidad, su urgencia, su idoneidad y su proporcionalidad, que en este último caso, bueno, como todos bien lo conocemos, está referido en este caso al tipo penal el cual se haya sido calificado durante la investigación. Entonces, ese límite de 2 es un mandato por decisión vinculante de la Sala Constitucional. Ese puede ser declarado de oficio, como lo hemos señalado. Si el jueza de violencia la puede revisar, la puede declarar, la puede modificar, la puede revocar, la puede anular. Es decir, que el juez de violencia no es solamente el juez, en este caso en función de control, sino también el de función en juicio, el de función en ejecución, e incluso las cortes de apelaciones, quienes están obligadas a resolver sin reenvío, es decir, de manera directa, la aplicación de esas medidas de protección. Y desde luego se dictan de manera preferente frente a cualquiera de las otras leyes. Es decir, nosotros tenemos que aplicar la medida de protección establecida en el artículo 90 frente a cualquier otra. Es decir, cuando usted aplica una medida de protección que están en la ley especial, para poder aplicarla establecida en otras leyes, que no es contrario a aplicarla, porque el artículo 67 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer Libre de Violencia nos permite la supletoriedad de ciertas normas como el Código Orgánico Procesal Penal. Esas otras medidas de protección establecidas en otras leyes, su justificación debe estar precisamente sustentada en el hecho de que la ley especial no establece una idónea ni proporcional para la situación en este caso, del cese del ciclo de la violencia terminado. Esto es fundamental entenderlo sobre ese particular y que desde luego medidas de protección son quizás la columna vertebral del proceso de violencia contra la mujer, porque están dirigidas a eso, a evitar esto que estamos mostrando en esta lámina, el ciclo de la violencia, la cual en la doctrina está expresada de 2 formas o está materializada de 2 formas. Por un lado como una espiral y por otro lado simplemente como un ciclo, una circunferencia.
En ambos casos es un ciclo, solamente que en el caso espiral es más descriptivo en el sentido de que se representa la gravedad, es decir, a medida de que se va cerrando el espiral, pues son mayores la intensidad de los actos de violencia que allí se están presentando con esa víctima, incluso con su entorno familiar. Por eso, vuelvo y le repito, es fundamental, es necesario, es, digamos, ineludible el apoyo y la orientación de los equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, como otros les llaman, cuando la ley le dice multidisciplinario, la ley del año 2014, porque ello nos va a permitir precisamente determinar sobre la base de los tests que ellos aplican, determinar el perfil de ese agresor, la peligrosidad que tiene y desde luego la mayor eficacia, la mayor idoneidad que esa medida de protección en un momento determinado puede generar. Fíjense bien que en este ciclo de la violencia que empieza con la violencia, con la que empiezan todos los delitos, que es la violencia psicológica, que en este caso se traduce en esos patrones o estereotipos como que van en detrimento pues de la dignidad humana, en este caso de la dignidad de la mujer, de la niña o del adolescente, hasta configurarse en el más grave, que es la muerte, que en el caso nuestro se denomina femicidio, establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a Vida Libre de Violencia, específicamente en los artículos 57 y 58 de la ley, y que valga la acotación, existe un protocolo sobre investigación de femicidios emitido por las Naciones Unidas, que también es de obligatorio cumplimiento para los jueces de violencia y para, en este caso específico, como se refiere a los actos de investigación, para los cuerpos policiales y el Ministerio Público. De manera de que desde el punto de vista del método de perspectiva de género podamos armonizar y ver que por lo menos los actos mínimos de investigación, que en el caso de los femicidios debió haberse realizado, están por lo menos cubiertos por el protocolo al cual he hecho referencia. Igual con otros delitos atroces como el delito de trata de mujeres, en el caso de la ley especial, que es distinto al de trata de personas, que está establecido en otra ley especial, que es la ley antiterrorismo, en las cuales la diferencia va a estar fundamentalmente orientada a si hay o no hay, digamos, la vinculación con las organizaciones criminales. En el caso de la trata de delitos de violencia contra la mujer, el elemento de la asociación no requiere ser probado, mientras que en la ley antiterrorismo, pues sí, tiene que ser probado porque es el elemento fundamental. Allí, incluso el elemento de la lex posteriori, en este caso no tiene aplicación porque estamos hablando de dos tipos penales suficientemente diferenciados en los cuales los elementos de la acción, del tipo de la acción y de la antijuricidad tienen aplicaciones e interpretaciones distintas. Y aun cuando estemos aplicando protocolos internacionales que establecen uniformidad en las fases en las que se produce este tipo de delito, y las cuales pues la doctora Otilia Kaufman, quien es para nosotros la Biblia abierta en materia de violencia, pues es una especialista en el conocimiento de este tipo de delito y que bueno, por ahí me han dicho de que ya se va a abrir un curso específico en materia de delito de trata de personas y de trata de mujeres para diferenciar uno de otro. Otro elemento importante que nosotros debemos tomar en cuenta y que no debemos olvidar, sobre todo en la fase de investigación, o yo diría, tanto en la fase de investigación como en la fase intermedia del proceso penal, es lo que sucede una vez cumplido el lapso de la investigación cuando tenemos un detenido. El artículo 82 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia nos dice que vencido el lapso de la investigación, no habiéndose presentado acto conclusivo o cumplimiento de la medida, es decir, la libertad del presunto agresor o
en su lugar la declaratoria de medida cautelar. En esto debemos tener cuidado porque no lo podemos interpretar de la manera en cómo se interpreta el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, puesto que esto no es una actuación opi-legis, es decir, no es que se venció el laxo y no se presentó acusación y de una vez debemos generar la libertad del imputado, porque allá hay muchos elementos que están inmersos dentro de la investigación y que tienen que ver con la peligrosidad del presunto agresor y con la gravedad del delito, puesto que allí debe haber una motivación. Después le repito, de oficio, no tienen que esperar que se la pida el Ministerio Público, como dice el 230, o se lo pida el imputado, como dice el 230 del Código Orgánico Procesal, sino el mismo juez y jueza de violencia debe analizar si va a mantener, si va a extender más allá de este lapso, el tiempo de detención de la persona. Ello porque es una garantía constitucional y a la hora de armonizar las garantías con los derechos, obviamente la garantía está en interpretación sobre el derecho y por consiguiente, como es una garantía, ustedes tienen que estar muy atentos y atentas de que una vez vencido el lapso de la investigación, no solamente tiene que ver con la omisión fiscal, como dice el 116 y el lapso extraordinario, sino que también tiene que ver con en el sentido de que operan las garantías constitucionales para el imputado y en una correcta interpretación del principio de igualdad deben resolver si van a mantener la detención de esta persona más allá de ese lapso, desde luego sin olvidar que las sentencias vinculantes a la constitucional les indica a todos ustedes de la obligatoriedad de aplicar los criterios en materia de violencia dictados de forma vinculante. Así que eso es importante tomarlos en cuenta a la hora de hacer la revisión por el 82 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer Libre de Violencia, sobre la libertad del imputado, porque haya operado el decaimiento, puesto de que eso está sujeto a las interpretaciones vinculantes a la constitucional y a que no opere de la manera como se interpreta en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, sino que ustedes están obligados de oficio a evaluar si se va a mantener esa medida o no. No es lo mismo resolver una revisión de medida, como dice el 250 del Código Orgánico Procesal Penal, que resolver el decaimiento del artículo 82. Son dos cosas totalmente distintas. Ustedes no pueden mantener el 82 porque digan, como señalan el 250, que no han variado las circunstancias. No. Aquí ustedes tienen que tomar en consideración dos elementos. Por un lado, la peligrosidad del sujeto, en este caso del agresor, y por el otro lado, la gravedad del delito, que en este caso tiene que ver con la paz social, el bienestar que debe generar la decisión que ustedes dicten, porque todas las decisiones que deben dictarse en materia de violencia por el método de perspectiva de género obligan a que tengan carácter positivo. ¿Qué significa eso? Significa que no es solamente la declaratoria formal, sino que debe existir necesariamente el alcance material de esas tres justicias que hablamos anteriormente: la justicia formal, la justicia material y la justicia estructural, es decir, orientada a la precisamente obtención del bienestar de la sociedad. Al igual que en todas las fases, en la fase o en la función, mejor dicho, en la función de control, se presenta la circunstancia de que se puede dar una condenatoria, en este caso cuando el agresor que ya ha sido acusado en la audiencia preliminar admite hechos. Así que vamos a tocar entonces lo que tiene que ver con la figura de la reparación del daño, puesto que es una obligación de todos los jueces y jueces de violencia, no solamente de emitir la condenatoria, sino a su vez en la misma decisión dictar la reparación del daño. Que vuelvo y le repito que no es lo mismo y no debe confundirse con la acción derivada del delito, que en este caso implica demandar la acción civil, ni con la responsabilidad civil por hecho ilícito, establecida en el artículo 1185 del Código Civil, que también implica demandar la acción civil.
En el caso de la acción civil derivada del delito, como lo dice la propia ley en el artículo 61, debe ser ante el juez de violencia. Es decir, no puede ser ante el juez civil. Esa es una competencia exclusiva y excluyente del juez de violencia. Esa acción civil derivada del delito, a diferencia de la penal, que también se puede demandar ante el juez civil, aquí solamente puede ser demandada ante el juez de violencia. Pero si vamos a hablar de la reparación civil por el hecho ilícito, esa sí es competencia exclusiva del juez civil. Pero en cuanto a la reparación del daño como una indemnización, es una consecuencia derivada de la condenatoria dictada por el juez o jueza de violencia. Esa reparación, vuelvo y le repito, debe ser entendida como carácter indemnizatorio y desde luego admite en todos los casos, porque su elemento no solamente es económico, también puede ser, debe contener un elemento de otra naturaleza. Es decir, una reparación del daño puede ser, por ejemplo, una actividad de reparación dentro de la sociedad, dentro de su propia comunidad, no solamente dirigida digamos, a la obtención de la víctima de una satisfacción económica, sino que también puede estar completada hacia allí, hacia esos elementos fundamentales, porque, pues, le repito, el elemento positivo de las decisiones obliga no solamente a tomar al sujeto pasivo, sino también a la familia de ese sujeto pasivo y a la sociedad. Por ello, señalando los acuerdos, los medios alternativos de solución de conflictos. Sin embargo, en la reparación del daño, pues, como se lo indiqué anteriormente, si es admisible por invocación de la CEDAW, no por invocación del derecho interno, sino por invocación de la CEDAW, porque la indemnización de la cual estamos haciendo referencia es una consecuencia de la condenatoria y de la gravedad del hecho que cometió esa persona que en ese momento, que ya en este momento la calificamos como persona penada, es un penado, pues, en ese sentido. Así que la reparación puede consistir en una obligación de dar, en una obligación de hacer o de no hacer. Es decir, como se los indiqué, no necesariamente eso es de un contenido netamente económico. Si se presenta un acuerdo reparatorio, el acuerdo reparatorio, pues le repito, no va a poder reparación del daño. El acuerdo reparatorio está dirigido en el Código Orgánico Procesal Penal para terminar el proceso penal. Por consiguiente, solamente es admisible en el caso del delito de violencia patrimonial económica, como la misma ley lo establece. ¿Por qué? Porque la interpretación del acuerdo reparatorio es de interpretación restringida, como lo dice el mismo código, es decir, solo en los casos que la ley lo establece. Y en el caso de la ley de violencia, solo lo establece para el delito de violencia patrimonial y económica. Desde luego, la reparación del daño se declara y se acuerda en la sentencia. Es decir, no es que va a ser posterior, no, sino hay que declararlo en la sentencia. Y desde luego, la reparación del daño no extingue la acción penal. Lo que va a extinguir la acción penal es la sentencia definitivamente firme, pues, que sea dictada a los efectos de del sitio, de lo que estemos discutiendo dentro de ese proceso. El Tribunal de Delito de Violencia contra la Mujer, dice la lámina, es competente para conocer la reparación del daño por indemnización como de la acción civil derivada del delito. No así de la responsabilidad civil por hecho ilícito, que, como les dije, es competencia exclusiva del juez civil. A grosso modo, digamos que esto es lo que son las directrices, pues, y lo que el juez de control, en el caso de los circuitos especializados, el juez de control de audiencia y medidas, o el juez y la jueza de control de audiencia y medidas dicta, o el juez de control, en el caso de los tribunales municipales penales, debe aplicar como doctrina vinculante y como características especiales dentro del proceso de violencia, y que indudablemente son de obligatorio cumplimiento. El llamado es precisamente a abordar no solo el estudio, sino también internalizar este cambio paradigmático, porque es un cambio paradigmático. Todos los seres humanos hemos sido, digamos,
formados dentro de la cultura patriarcal. Es decir, no es fácil hablar en sentido, por ejemplo, como lo ordena la resolución de la sala plena de la aplicación del lenguaje no sexista, como lo indicó la magistrada, puesto que esos patrones socioculturales a veces nos hacen incurrir en error en las decisiones y nos olvidamos, en este caso, de eso, de la aplicación del lenguaje no sexista. Lo mismo acontece con el resto de las normas, incluso con la aplicación de normas cuando tienen estereotipos que pueden generar desequilibrios. Los desequilibrios de poder son los elementos fundamentales junto con la calificación de acto sexista, lo que determina el tipo penal. El poder es un elemento que ha existido desde siempre en la humanidad y lo que castiga la ley, en este caso, no son todos los equilibrios, sino son todos los tratos desiguales. No, en lo absoluto. Lo que castiga la ley son los tratos desiguales y legítimos, como lo vimos anteriormente en algunas láminas a grosso modo y que desde luego tienen importancia a la hora de calificar el tipo penal. Desde luego que en el diplomado van a tener la oportunidad de ver los tipos, cada uno de los tipos penales y cómo opera esa interpretación dentro de esos tipos penales, sobre todo desde el punto de vista de los elementos del delito, porque yo les repito, no es lo mismo hablar de una acción típica, antijurídica y punible que decir una acción típica y típicamente antijurídica, punible. Son dos cosas totalmente distintas porque tienen incidencia incluso hasta las eximentes en las cuales podemos nosotros aplicar aquí en este sentido. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, eximentes en las cuales ya la sala constitucional ha venido avanzando de estereotipos normativos, como por ejemplo el perdón del ofendido en el caso de las personas por la vía del matrimonio, la cual pues ya ha sido su interpretación de la jurisprudencia de la sala constitucional, en la cual la conclusión obvia es no opera el perdón, obviamente por esa circunstancia, sino que a su vez en cualquier otro elemento allí de tipo normativo, pues le repito, no estoy hablando de la aplicación del control difuso de la constitucionalidad, eso es otra cosa totalmente distinta, sino que me estoy refiriendo a la adecuación, a la resolución, a la interpretación que permita solventar ese desequilibrio de poder, sea por subordinación o sea por discriminación, para poder emitir una resolución justa e entendida en los tres enfoques, en el enfoque de género, en el enfoque de feminista y en el enfoque de derechos humanos. Por último, quiero hacer alusión a la resolución número 0014 del año 2018, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que vienen aplicando los distintos circuitos judiciales, sobre todo con el inicio de esta pandemia, que se refiere a la aplicación del expediente judicial electrónico. Digamos, una herramienta que ya la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial anticipó, es decir, es algo que se produjo, es decir, fue aprobada por la Sala Plena del año 2018, antes de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es acelerar la aplicación de esos procedimientos, pero que le invito a leerla porque les va a permitir, como se ha venido realizando hasta este momento en la Jurisdicción Especial de Violencia, realizar audiencias de presentación, audiencias de flagrancia de manera virtual, es decir, de manera digital, de manera online, de realizar sus audiencias preliminares de manera online, de poder resolver asuntos que no pudiesen hacerse bajo las herramientas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, puesto que allí hay tratamientos inclusive referidos a la resolución de diciembre del año 2016 también de la Sala Plena sobre la emisión de copias certificadas y registros de los tribunales, de los libros y registros de los tribunales también de manera digital. En fin, una serie de acotaciones que yo les invito a realizar y que desde luego en el diplomado la vamos a ver con más detenimiento, es decir, cómo aplicar en detenimiento esta resolución sobre el expediente judicial electrónico. Su finalidad primordial, como su misma norma primero,
es eliminar el expediente en papel y generar el expediente electrónico. En el caso del circuito judicial del área metropolitana de Caracas en materia de delito de violencia contra la mujer, digamos que hasta ahora es el que se encuentra en la fase 3 de esa resolución, donde ya los jueces y juezas, secretarios y secretarias y algunos otros funcionarios cuentan con certificado electrónico y firma electrónica y pues pueden, en este caso, pues abordar con mayor facilidad la aplicación de la resolución. Sin embargo, aún sin eso, hay 3 circunstancias o fases en las cuales ustedes van a poder aplicarla. Una primera fase en la cual vamos a hablar de firma digitalizada y sellos digitalizados. Una segunda fase que tiene que ver con la digitalización de firma y digitalización de sellos, que es un procedimiento distinto al primero. Y una tercera fase que contempla ya la obtención del certificado digital y la firma electrónica. Y que les va a permitir, desde luego, resolver, incluso por las vías de correo electrónico o por cualquier medio telemático que tengan a la mano, cualquier resolución que ustedes estén generando en ese momento. Quiero agradecer nuevamente a la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, a la Escuela Nacional de la Magistratura por esta oportunidad. Aquí, a grosso modo, brindarles digamos, lo que es el procedimiento de violencia en la función de control y para los circuitos de violencia, control, audiencias y medidas, y desde luego dejar allí también marcadas algunas directrices dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y por la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, en lo atinente a cómo deben los jueces y juezas operar en la fase de investigación y en la fase intermedia. Bueno, agradecidos nuevamente, gracias por la oportunidad y bueno, vamos a dejar hasta aquí la intervención. Muchísimas gracias, doctor Camargo. Ha sido una exposición bastante detallada, con elementos muy específicos para, bueno, lo que acaba de mencionar recientemente, ¿no? Relacionado con los temas de el control, el tema de las audiencias y de las medidas. Especialmente útil, creemos nosotros, para los jueces y juezas municipales penales que recién se están incorporando están asumiendo las competencias en materia de delitos de violencia contra la mujer. Tenemos previsto ahora un lapso de preguntas y respuestas. Hasta ahora por el chat no hemos recibido ningún tipo de pregunta hasta ahora. No sé si alguno de los participantes, de las participantes, quiere aprovechar ya que el doctor Camargo ha terminado para formular sus preguntas, si algún tipo de aclaratoria de los temas que se han tratado. Yo insisto que su presentación fue bastante detallada y bastante didáctica, y bueno, es probable que alguna persona quiera también, a pesar de eso, algún tipo de aclaratoria, ¿no? Realizar alguna pregunta. Creo que la doctora Kaufman levantó la mano. Voy a abrir el micrófono a la doctora Kaufman. Para que active su micrófono. No sé si fue un error, pero bueno, en caso de que no, para que active el micrófono y bueno, nos comparta. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, en realidad no son reflexiones, ¿no?, que con toda seguridad ratifican lo que ha dicho mi apreciado colega y amigo Félix Alexis Camargo López. Número 1 se refiere a las medidas de protección y seguridad y cautelares. Como ha dicho el doctor, en el diplomado deberemos separar lo que es la medida de protección, lo que es la medida de seguridad y que son las medidas cautelares. El doctor bien lo ha dicho, que constituyen la columna vertebral de nuestra quehacer diario. Pero si esto es así, más importante es el seguimiento del
cumplimiento de estas medidas de protección y seguridad. Me voy a referir particularmente a la del artículo 90.3, donde se insiste a hablar de hogar común cuando no hay un hogar común, si ni siquiera hay hogar. La ley de manera expresa y clara define que se dice residencia común, domicilio o vivienda común y no hogar común. Repito, el seguimiento sería el éxito de la imposición de las medidas de protección y seguridad, o la conjunción y o la conjunción o. Me preocupa también, o nos preocupa, y el doctor lo sabe porque hablamos a diario de esto, el numeral 13 del artículo 90 y el numeral 8 del artículo 95, que son las medidas cautelares, donde dice cualquier otra medida. Queridos jueces municipales, son privilegiados en conocer un mundo distinto hasta ahora con sus vivencias jurisdiccionales. Por favor, les rogamos analizar, profundizar e investigar y no convertirse en robots y aplicar la norma como dice. Leer bien cuando se dice podrán, deberán, punto y coma, la conjunción y, la conjunción o. Esas numeral 13 y el numeral 8 es muy peligroso. Cualquier otra medida en manos de un órgano receptor o de un funcionario judicial o del Ministerio Público puede convertirse en un acto arbitrario. Tenemos que recordar una y mil veces que la discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad. Entonces repetimos con el seguimiento. También tenemos la preocupación de que esos informes técnicos integrales emitidos por los equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, llamados también triajes, deberían ser o deben ser presentados o remitidos al órgano fiscal de manera o unificación de criterios. Un juez no puede pensar, quizás estoy excediéndome, no lo creo, distinto al otro. Y no vale que en el caso de las cortes, de esos votos salvados o votos concurrentes, no es lo ideal, no es lo deseado. Lo importante en materia nuestra en particular es que tengamos una visión, si no única, sí compartida. La unificación de criterios, queridos colegas, hombres, mujeres y hombres, en nada no perturba la llamada, entre comillas, autonomía del juez. Así decido yo y punto. Y el que no le guste, que haga el voto salvado. No, además que no es ético entre nosotras y nosotros los colegas. Y para ello también, el doctor y yo estamos como, que en paz descanse José Manuel Delgado Ocando, cuando decía, y para terminar, pero no terminamos, que seguimos hablando, ¿no? Entonces, la palabra prohibir o restringir en la medida de protección del 95 y 6. Nos hemos convertido, repito y insisto, en un robot. Podemos prohibir o restringir. Es una contradicción. O prohíbo o restringo. Entonces, de manera que evalúen bien esa imposición del numeral 6, perdón, del 5 y el 6 del artículo 90. Bueno, no quisiera que decir, exponer más nada, porque como lo ha dicho Domingo, la exposición ha sido absolutamente clara, didáctica, académica, coherente, y bueno, una cantidad de calificativos, no como colegas, como amigos, sino de manera muy objetiva y honesta. Que pasen buenas tardes, y un abrazo, y Dios os proteja de todo mal, específicamente del amigo, para no decir enemigo, el señor COVID. Buenas tardes y gracias por permitirme que interviniera. Gracias a usted, doctora. Bueno, a esa excelente exposición del doctor Camargo, unas palabras muy pertinentes de su parte. Estoy chequeando por acá, veo que no hay preguntas. Supongo que bueno,
Efectivamente, la presentación ha sido bastante clara. Bueno, no sé si el doctor Camargo quisiera agregar alguna cosa más o ya algún comentario para ir cerrando también la actividad y bueno, ir fijándola para la próxima sesión, que sería para el día 29, exactamente dentro de 2 semanas a partir del día de hoy. Doctor Camargo, por favor. Gracias, licenciado. Bueno, simple y llanamente agradecer nuevamente la gentileza que tuvo la Escuela Nacional de la Magistratura de permitirme compartir con ustedes este espacio. No había querido extenderme, pero veo que sí me extendí. Estoy dándome cuenta hasta ahorita del tiempo que duramos aquí en la intervención. Quiero también expresarle de parte de la magistrada Francia Coelho González la necesidad de que todos los jueces y juezas especializados, porque los jueces y juezas penales municipales deben entender que ahora pasan a ser jueces especializados también. Tienen una serie de obligaciones primordiales y fundamentales con el cambio que requiere el país y con el cambio que requiere el mundo. Las actuaciones que deben hacerse ahorita o de aquí en adelante son actuaciones precisamente enfocadas en esa nueva visión, en entender que ustedes ahora son los actores. Ustedes son los actores de ese cambio, que ustedes son protagonistas de ese cambio y que desde luego no solamente van a resolver un caso específico, un caso individualizado, sino que también con esa resolución ustedes están cumpliendo con ese tipo de enfoque del cual hemos venido hablando, que es el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos y el enfoque feminista, y desde luego, lo más importante, el sentido de positivo de la resolución tomada y del bienestar que esa resolución debe generar para la sociedad. Bueno, agradecidos a todos, muy amables, y bueno, que pasen una feliz tarde. Gracias, señor Domingo, licenciado Domingo, también quien siempre nos ha prestado el apoyo en todas las actividades que venimos desarrollando. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor Camargo. Gracias nuevamente a la doctora Otilia. Gracias a todas las personas que pudieron conectarse hoy, que superaron algunos inconvenientes técnicos, tecnológicos, etcétera, y nos estuvieron acompañando el día de hoy. Recordarles nuevamente que dentro de 2 semanas estaremos nuevamente con la próxima sesión de esta formación dirigida a los tribunales penales municipales con perspectiva de género. Agradecerle en nombre del magistrado Guillermo Blanco, recordarle a todas y a todos que la Escuela Nacional de la Magistratura está abierta para atender sus peticiones, sus inquietudes, sus solicitudes de información, que estén atentos a las redes sociales de la Escuela Nacional de la Magistratura, especialmente en Twitter, que es @enm_RBB, @enm_RBB, y el Twitter de la Comisión Nacional de Justicia de Género, que es @JusticiaMujerB. A todas y a todos, un gran abrazo, nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy. Saludos a todas y a todas y que tengan muy buenas tardes.